Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia. El día de hoy ya no vamos a enfocarnos a elementos específicos que forman parte de la cadena de suministro. Más bien, el día de hoy nos vamos a enfocar en aquellas métricas, aquellas formas en que se mide el desempeño de los elementos de la cadena de suministro. Ya previamente hemos visto cómo de la cadena de suministro forma parte no solamente el abastecimiento, sino otras cuestiones como el transporte, como el almacenaje. Bueno, hoy vamos a ver el cómo se mide qué tan eficiente, el cómo se mide el desempeño de cada uno de estos elementos de la cadena de suministro. Vamos a comenzar entonces con la clase. Nada más voy a compartirles pantalla para que puedan apreciar la presentación. Mm, por ahí ya se debe estar viendo la presentación. Como les estaba adelantando, vamos a ver los indicadores clave de desempeño en las compras y en el suministro. Entonces, en esta clase vamos a ver el papel estratégico que forman parte estos indicadores de desempeño, que son conocidos por su nombre en inglés como KPIs. Entonces, cuando me refiero a los KPIs, pues me refiero a estos indicadores de desempeño. Cabe mencionar entonces, para comenzar con esta introducción, que los indicadores de desempeño juegan un papel estratégico en la gestión moderna de compras y también en la cadena de suministro. A lo largo de nuestra clase vamos a analizar tanto los fundamentos teóricos como la aplicación práctica de estas métricas. Nos vamos a enfocar en ejemplos y también en casos reales dentro del contexto mexicano. Esto para que pueda haber una mayor comprensión de cómo se aplican y para qué sirven estos indicadores. Eh, los KPIs constituyen más que simples números, si bien son son métricas, eh, pues no son nada más números, sino que son herramientas de diagnóstico y de toma de decisiones que reflejan el grado de alineación entre las operaciones y también el área de compras y los objetivos estratégicos de la organización. Vamos a entender durante esta clase el cómo definirlos, el cómo establecer metas objetivas y también el cómo diseñar mecanismos de seguimiento que nos permitan tanto la mejora continua como la rendición de cuentas ante los distintos grupos de interés. En el entorno mexicano, la relevancia de estos indicadores se acentúa por la necesidad de cumplir con normativas de transparencia, eh, también con la necesidad de optimizar recursos en escenarios económicos competitivos y elevar la competitividad global de nuestras empresas. Vamos a analizar el cómo se hacen estas mediciones acerca del ahorro obtenido, del costo total de propiedad, el nivel de servicio, entre otras cosas. Y vamos a ver cómo estas mediciones de estos conceptos inciden directamente en la eficiencia operativa, en la reducción de costos y también en la capacidad de respuesta frente a distintas disrupciones. Entonces, vamos a iniciar con la base conceptual, con la base teórica de los KPIs. Vamos a ver su importancia en México. Vamos a conocer algunos ejemplos específicos de indicadores clave en compras y suministro. Vamos a revisar casos de éxito nacionales. Vamos a identificar retos y recomendaciones y vamos a cerrar
al final con una síntesis de conclusiones y con perspectivas a futuro. Con esta estructura, cada uno de ustedes, cada una de ustedes podrá llevarse un conjunto de herramientas prácticas y también académicamente sólidas para en un futuro poder implementar o poder mejorar un sistema de KPIs dentro de sus organizaciones. Dicho esto, vamos entonces con el primer punto de nuestra clase. Como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en los fundamentos teóricos eh, de las compras, o más bien de los KPIs en compras y cadenas de suministro. Vamos entonces primero a ver el modelo Kaplan y Norton. Según este modelo, los KPIs se definen como métricas cuantificables que reflejan el desempeño de una organización en función de sus objetivos estratégicos. Su implementación parte de una alineación estratégica clara. Antes de medir, debemos saber qué queremos lograr y también debemos saber cómo cada indicador aportará información clave para alcanzar estas metas a las que queremos llegar. Cada KPI debe ser específico, debe ser medible y también debe ser accionable, de manera que no solamente nos muestre resultados, sino que oriente acciones de mejora. Es decir, a través de los KPI debemos saber cuál es el desempeño en cada una de las áreas de la cadena de suministro, pero también a través de los KPI debemos de obtener cuáles son los posibles acciones que se pueden llevar a cabo por parte de la empresa para poder mejorar en la determinada área de suministro que esté bajo revisión de estos KPI. Hablando del área de compras en específico, eh, y bueno, en general de la cadena de suministro, esto que acabamos de ver significa identificar métricas que capturen no solamente la eficiencia en la adquisición de insumos o la velocidad de los procesos, sino también el impacto de esas operaciones en la rentabilidad y también en la sostenibilidad de la empresa, que yo creo que son los dos puntos más importantes a tomar en consideración cuando hablamos de las empresas. Las empresas buscan ser rentables, pero también buscan ser sostenibles, buscan también tener un desarrollo sustentable. Por ejemplo, un KPI de ahorro obtenido compara precios actuales con precios históricos, reflejando la capacidad de negociación y de gestión de costos, mientras que un indicador de nivel de servicio, por ejemplo, evalúa la proporción de órdenes entregadas a tiempo y en forma, poniendo en evidencia la confiabilidad de la cadena de suministro. Es necesario mencionar que el proceso de implementación de estos KPI requiere de varios pasos. Primero, hay que definir con precisión los objetivos estratégicos. Primero hay que partir de qué es lo que buscas, qué es lo que quieres para saber qué es lo que vas a hacer para lograrlo. Segundo, debemos seleccionar indicadores pertinentes, es decir, cuáles son los indicadores que en realidad nos van a ayudar a evaluar este desempeño. Por ejemplo, si vamos a hablar de las compras o, bueno, del nivel de servicio, pues vamos a escoger un indicador que nos ayude a obtener resultados del nivel de servicio. No limitarnos únicamente en cuanto a, o más bien, no utilizar indicadores relacionados con las compras cuando nos vamos a enfocar en el área de la prestación de servicios. Tercero, hay que establecer valores objetivos realistas basados en benchmarks internos o de la industria. Y cuarto, hay que poner en marcha un ciclo de medición y de revisión periódica
que nos permita ajustar tanto a las metas como a las metodologías de recopilación de datos. Este ciclo es la base de mejora continua y asegura que los KPIs evolucionen con la estrategia de organización. Finalmente, es imprescindible comunicar los KPIs a todos los niveles de la organización y también vincular su cumplimiento con incentivos y también con responsabilidades claras para poder implementar las acciones que nos recomienden estos KPIs. Cuando cada colaborador entienda cómo su trabajo impacta en los indicadores y en los resultados estratégicos, se va fomentando una cultura de rendimiento y también de transparencia. Básicamente, con este punto lo que hicimos es sentar las bases conceptuales de estos indicadores de riesgo y una vez que ya sentamos las bases, vamos a ver la importancia de los KPIs en el contexto mexicano, que básicamente son estas las que pueden ver en la diapositiva. En México, la implementación de los KPIs en compras y cadenas de suministro adquiere una dimensión particular debido al marco regulatorio y también debido a las dinámicas de mercado. Por un lado, las organizaciones deben dar cumplimiento a la ley de adquisiciones y también a normativas de transparencia en compras públicas, lo que exige mediciones que aseguren procesos claros y auditables. Tienen que tener esta disposición de que exista por parte de las autoridades una, por así decirlo, revisión por esta transparencia o por estas normativas de transparencia. La autoridad tiene que vigilar cómo se llevan a cabo estas adquisiciones y estas operaciones. Por otro lado, en un contexto económico competitivo, la eficiencia operativa se convierte en un factor clave para la supervivencia y también para el crecimiento de las empresas. Las empresas mexicanas han demostrado que al adoptar KPIs efectivos pueden reducir sus costos de adquisición hasta en un 18%. Este ahorro no proviene únicamente de recortar precios, sino de optimizar procesos, de mejorar la selección de proveedores y también aplicar criterios de costo total de propiedad que consideran, como ya lo habíamos mencionado previamente, mantenimiento, operación, disposición final de los activos. Básicamente el costo total de propiedad toma en consideración todos los gastos que son realizados por parte de la empresa al momento de ejercer ciertas funciones o ciertas, o bueno, más bien la totalidad de sus funciones y la totalidad de sus operaciones. Por otra parte, los estándares industriales nacionales, como los establecidos en el Manual de Compras del Gobierno Federal o en certificaciones ISO, nos brindan también referencias de medición que las organizaciones pueden adoptar o pueden adaptar. Estos parámetros lo que hacen es facilitar la comparación de desempeño con las mejoras prácticas internacionales, pero también nos sirven como punto de partida para poder definir metas realistas y desafiantes. Ya decíamos en la diapositiva anterior que el primer paso de los KPIs pues era fijarnos estas metas, el saber a qué es lo que queremos llegar. Bueno, todos estos parámetros que mencionamos son los que nos ayudan para llegar a la conclusión de qué es lo que queremos. Cabe mencionar que los KPIs en el contexto mexicano no solamente nos miden resultados operativos, sino que también nos ayudan al cumplimiento normativo, nos ayudan a cumplir con las normas, como ya lo mencionamos, por ejemplo, en el caso de estas normativas de transparencia, precisamente fortalecen la transparencia estos KPIs y también contribuyen al posicionamiento competitivo de las empresas en mercados locales y en mercados internacionales. Una vez que ya entendimos la importancia de los KPIs, eh,
A partir de comprender esta importancia, vamos a comprender o nos vamos a poder guiar para poder establecer cuáles son los indicadores verdaderamente estratégicos. Es por ello que es relevante poder determinar la importancia de estos KPI. Ya que vimos entonces por qué son importantes estos indicadores de desempeño, estos KPI, vamos a ver los diferentes indicadores de desempeño, vamos a ver cuáles son los principales indicadores de desempeño y vamos a ver algunos ejemplos de ellos también. Entonces, tenemos en primer lugar, entre los KPIs más relevantes en el área de compras, destacan el del ahorro obtenido, que ya lo mencionamos en diapositivas anteriores. Este indicador del ahorro obtenido mide la reducción de costos comparando precios históricos con los actuales. Este indicador refleja directamente la capacidad de negociación y también la gestión de contratos. Entonces, este indicador lo que hace es comparar los costos actuales con los costos, bueno, más bien los precios actuales con los precios históricos y a raíz de esos precios van a determinar, van a medir si se redujo el costo dependiendo de las acciones que se hayan realizado dentro de la empresa. Y la conclusión que buscan es ver cómo se modificó la capacidad de negociación y también cómo se modificó la gestión de contratos. Un caso práctico lo encontramos en una empresa automotriz de Puebla que reportó un ahorro del 12% tras institucionalizar el seguimiento sistemático de este KPI. Otro indicador clave es un concepto que ya vimos en diapositivas pasadas. Otro de estos conceptos es el costo total de propiedad. Este indicador amplía el enfoque más allá del precio de compra al incluir costos de mantenimiento, operación y disposición final. Como ya lo explicábamos en la diapositiva anterior, este indicador lo que hace es cuantificar, medir todas, todos los gastos que son realizados por las empresas en diferentes áreas, en sus diferentes áreas y en todas las operaciones que llevan a cabo. Como les decía, no solamente se trata de las operaciones de abastecimiento, de almacenaje, de distribución. También en este indicador se toman en cuenta costos de mantenimiento que pues evidentemente se hacen durante el proceso de producción, los costos que genera el proceso de producción, pero también toma en consideración los costos que se tienen que erogar por parte de la empresa para hacer llegar el producto final a su consumidor. Ejemplo de este indicador lo tenemos en la industria aeroespacial en Querétaro, que logró reducir sus costos totales en un 23% al poder implementar esta métrica, lo que permitió decisiones de compra más acertadas y también sostenibles a largo plazo. Por otro lado, tenemos también la calidad del proveedor. La calidad del proveedor se mide habitualmente a través de la tasa de devoluciones y de rechazos, con metas industriales en México de menos del 2% de pedidos rechazados. Es decir, aquí entre menos pedidos rechazados haya, más porcentaje de confiabilidad existe en la empresa porque hubo más envíos exitosos. Este KPI pone de manifiesto esta confiabilidad que les menciono, pero también la capacidad
de los proveedores para poder cumplir especificaciones técnicas y se convierte en un criterio esencial para la reevaluación periódica de su desempeño. Finalmente, tenemos el tiempo del ciclo de adquisición, que este ciclo va desde la solicitud inicial hasta la emisión de la orden de compra. Es otro indicador también de alto impacto. Las organizaciones mexicanas certificadas suelen establecer un máximo de 7 días para compras estándar y de 30 para compras estratégicas. Esto asegura que existe una agilidad y que exista una transparencia en los procesos de abastecimiento. Bueno, ya vimos entonces cuáles son los principales KPIs, algunos de sus ejemplos, pero nos enfocamos en las compras. Ahora vamos a enfocarnos en los KPIs que son esenciales, pero hablando meramente de los suministros. En el ámbito de la cadena de suministro, los KPIs amplían su alcance para medir el nivel de servicio, para medir la rotación de inventario y también, bueno, el lead time y la eficiencia en transporte. El nivel de servicio es expresado comúnmente con las siglas OT y F o TIF, que por la palabra en inglés significa on time in full. Esta métrica o este indicador evalúa el porcentaje de pedidos entregados sin incidencias. Hablando del estándar mundial, el estándar mundial supera el 95%, mientras que el promedio industrial en México es del 87%. Aquí, como ya lo hemos mencionado, entre mayor porcentaje, significa que hay un mayor de servicios que fueron entregados sin ningún tipo de incidencias. Hay un mayor número de productos y de bienes que fueron entregados sin ningún tipo de incidencias. Evidentemente, entre menor porcentaje, más incidencias existieron. Entonces, ya tenemos que en México al menos el 13% de los productos, de los servicios, son entregados con incidencias. Por otro lado, tenemos otra de los indicadores importantes para las cadenas de suministro, que es la rotación de inventario. La rotación de inventario nos indica cuántas veces se renueva el stock en un periodo determinado. Eh, Sectores como la automotriz en México alcanzan entre 24 y 30 rotaciones de inventario, mientras el retail se sitúa entre el 12 y el 18. Este indicador expone la eficiencia del uso del capital circulante y también la capacidad para responder a la demanda sin tener que incurrir en ningún exceso. Básicamente, pues lo que nos dice es que el sector automotriz tiene una rotación, eh, pues no es mucha rotación de inventario. Normalmente ellos suelen tener un inventario bien ordenado y pues la capacidad de responder a la demanda de los diferentes clientes. Por otro lado, tenemos como indicador el lead time, o como se traduce el tiempo entre la orden de compra y la entrega efectiva. Es decir, cuánto te tardas entre que te compran el producto para poder y en lo que llega al consumidor final para poder entregarlo. Eh, Hablando específicamente de porcentajes, este lead time ha sido reducido hasta en un 40% en las empresas líderes mexicanas gracias a la digitalización y gracias a la optimización de procesos logísticos. Este KPI refleja la velocidad y también la agilidad de la cadena de suministro, eh, tomando en cuenta, o más bien, y bueno, este es un aspecto crítico
en un entorno de cambios rápidos y también de consumidores exigentes. Finalmente tenemos la relación del transporte. Eh, en cuanto a este indicador, lo que se mide es la eficiencia. Se mide la relación del costo por kilómetro y la utilización de la capacidad. En México se sitúa entre 18 y 22 pesos el kilómetro. Eh, Mejorar este indicador es importante porque contribuye directamente a reducir costos logísticos, pero también a optimizar la red de distribución. Como siguiente punto, tenemos algunos casos aplicados y algunos ejemplos en México. Vamos a ver algunos casos de estudio que nos ayuden a comprender de mejor manera este tema de los indicadores claves de desempeño. Vamos primero a ver el caso de Walmart México, que es el primero que ustedes pueden apreciar en la diapositiva. Por su parte, Walmart México implementó un sistema integrado de medición que le permitió reducir su lead time, que decíamos que el lead time es el tiempo entre que se adquiere el producto y en que se entrega. Logró reducir este lead time de compras en un 15% anual y también logró optimizar el 78% de sus rutas de distribución, demostrando el impacto tangible de un enfoque basado en datos. ¿Cómo realizó estas mejoras? A través de estos indicadores de desempeño. Se basó en métricas de desempeño para poder determinar, en primer lugar, cuál era el rendimiento del transporte por parte de la empresa y posteriormente lo que hizo fue que en aquellas áreas en las que tenían un poco de desempeño, pues realizó las acciones que eran pertinentes para poder mejorar en las operaciones que se realizaban en esas determinadas áreas. Por otro lado, tenemos un ejemplo en el sector energético, que vamos a hablar específicamente de Pemex. Por su lado, Pemex desarrolló una metodología donde se preveía el total del costo de operación para medir sus adquisiciones y de esta manera logró ahorrar 1.200.000 pesos en el año 2022. Paralelamente, implementó también algunos KPIs o dashboards de KPIs para 420 proveedores estratégicos, permitiendo que existiera un seguimiento riguroso de su desempeño. Es decir, esta empresa Pemex, además de que generó un ahorro de todos estos millones de pesos, lo que hizo fue propiciar que sus proveedores implementaran también KPIs. Los enseñó a implementarlos, los guió para que los implementaran y a su vez esto ocasionó que ellos pudieran dar un seguimiento del desempeño de sus proveedores, lo que al final de cuentas les da mayor certeza al momento eh, pues de realizar alguna operación en conjunto con esos proveedores para saber si van a seguir, vaya la redundancia, van a seguir proveyéndoles de los materiales o de las materias primas que requerían. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad, que estableció indicadores de cumplimiento para 250 proveedores estratégicos, lo que derivó en mejoras del 22% en tiempos de entrega y del 17% en calidad de suministros en 3 años. Este ejemplo nos ilustra el cómo la sistematización del seguimiento nos conduce a beneficios operativos significativos. Es decir, dar un seguimiento a estas operaciones, estas actividades, pues al final de cuentas rinde sus frutos considerando que estás pendiente de cómo se lleva a cabo estas actividades, estas operaciones comerciales
y de los resultados que se están obteniendo con ellas. Por otro lado, tenemos el ejemplo del gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México implementó un panel de indicadores en compras públicas que elevó la eficiencia de las auditorías hasta en un 40%, sirviendo de modelo para otras entidades. Estos ejemplos nos muestran que en diversos sectores la adopción de estos KPI puede generar resultados concretos y también sostenibles. Una vez que ya vimos estos casos aplicados para mayor comprensión, para que vean cómo estos indicadores, por más que puedan tener una base teórica, también tienen aplicaciones reales, también son indicadores prácticos, no son no son herramientas que se quedan únicamente en la teoría, son herramientas que sí se llevan a cabo por las empresas y que sí llegan a surtir efectos positivos en las empresas que los llevan a cabo. Después, como siguiente punto, vamos a ver algunos de los desafíos y las recomendaciones para la gestión de KPIs. La implementación de estos KPIs enfrenta obstáculos como sistemas de información fragmentados. Hay una baja cultura de medición en las pequeñas y las medianas empresas. La INEGI nos dice que esta medición es del 83% según el INEGI. Eh, por lo tanto, pues hay cierta resistencia al cambio organizacional e infraestructura digital insuficiente en algunas regiones. Evidentemente, por reconocer este desafío sería el primer paso para poder abordarlo de manera objetiva. Pero básicamente, un problema que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan muchos a nivel comercial y a nivel administrativo, pero uno de estos problemas que enfrentan es que muchas veces no cuentan con la infraestructura para llevar a cabo sus actividades de la misma manera que una gran empresa, precisamente por el poco poderío económico que tienen o porque pues no es comparable con el poderío económico que tiene una empresa grande. Entonces, como no cuentan con la infraestructura para desempeñar correctamente sus operaciones, sus actividades, tampoco van a contar con la infraestructura para poder ejecutar estos indicadores de desempeño. Y como les decía, muchas veces estos indicadores de desempeño nos dicen en qué estamos fallando y qué es lo que podemos hacer para mejorar. Entonces, es muy difícil para estas pequeñas y medianas empresas poder mejorar aquello en lo que están fallando si no pueden ni siquiera conocer qué es lo que están haciendo mal. Entre las recomendaciones estratégicas destacan evidentemente el invertir en una capacitación continua, también en la alfabetización en el análisis de datos, de modo que el personal pueda comprender la utilidad práctica de los indicadores y también que pueda aprender a interpretarlos correctamente. Esto es muy importante porque no basta simplemente con conocer los indicadores y con llevarlos a cabo. Es necesario saber cómo implementarlos de manera correcta, cómo llevarlos a cabo y además es muy importante el saber interpretar los resultados que te arrojan estos indicadores, porque al final de cuentas lo que te interesa es eso. Lo que te interesa es el resultado que te arrojan estos indicadores para saber el desempeño de las diferentes actividades que estás llevando a cabo. Por eso es muy importante que tener personal capacitado con el conocimiento suficiente que nos pueda ayudar a interpretar estos indicadores. Por otro lado, otra de las recomendaciones es el desarrollo de dashboards que sean automatizados, pero además accesibles para todos los niveles, ya que esto facilita la transparencia y la apropiación de los KPIs, mientras que la creación de comités interdepartamentales asegura un seguimiento constante y también fomenta la rendición de cuentas.
Alinear estos incentivos con el cumplimiento de métricas clave refuerza también la cultura de rendimiento y motiva a los colaboradores para poder perseguir objetivos compartidos. Por otro lado, la transformación digital en la cadena de suministro mexicana debe enfocarse de manera gradual pero consistente, integrando sistemas y también datos paso a paso para asegurar que la implementación de KPIs sea sostenible y que realmente aporte un valor continuo. Dicho esto, ya que vimos algunos de los retos que enfrenta la gestión y la implementación de KPIs, ya que vimos cuáles son las recomendaciones, vamos entonces con nuestra última diapositiva, nuestro último punto del día de hoy, para ir cerrando con nuestra clase, que son las conclusiones y las perspectivas futuras en materia de los KPIs, de los indicadores de desempeño. Los indicadores claves de desempeño, como conclusión, podemos decir que son un pilar estratégico para la gestión de compras y cadenas de suministro, permitiendo la alineación con los objetivos corporativos y también promoviendo la mejora continua. Su aplicación efectiva eleva la eficiencia operativa, fortalece la transparencia y también potencia la competitividad de las organizaciones mexicanas en un entorno global cada vez más exigente. La evidencia de esto lo vimos en casos como Walmart México, Pemex, la CFE, Gobierno de la Ciudad de México, que demuestra el valor tangible de los sistemas de medición, tanto en reducciones de costo como en mejoras de calidad y servicio. Estos ejemplos pues, nos pueden servir de inspiración para poder replicar buenas prácticas y adaptar modelos de KPI a diferentes sectores. Básicamente, estas son las conclusiones que podemos obtener de lo que vimos el día de hoy. Ahora vamos a ver pues algunas cuestiones de cara al futuro. De cara al futuro, la digitalización avanzada incluyendo a inteligencia artificial, el análisis prescriptivo, las plataformas colaborativas, todas estas herramientas de la digitalización avanzada serán el siguiente paso evolutivo en la gestión de indicadores. Es importante desarrollar una cultura organizacional orientada a datos, con capacidades analíticas sólidas. Esto se vuelve indispensable para maximizar el potencial de estas herramientas. Dicho esto, nada más para cerrar, los invito a reflexionar sobre cómo integrar todos estos aprendizajes en diferentes organizaciones, en sus proyectos de investigación, explorando nuevas métricas, perfeccionando las existentes y también compartiendo hallazgos con la comunidad académica y también profesional. Todo esto contribuye a precisamente la mejora de las prácticas o de la práctica en la gestión de los diferentes indicadores de desempeño y pues al final de cuentas ya vimos muchos ejemplos de cómo es la correcta implementación de estos indicadores pues puede llegar a generar resultados positivos para las empresas. Con este comentario final, cerramos la clase del día de hoy. Si ya no tenemos nada pendiente, prácticamente sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.